Hola, buenos y bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Sherpa Podcast. En este momento tengo el agrado de presentar a José Villegas. Él es de Colombia. En este Sherpa Podcast vamos a estar hablando sobre seguros, sobre siniestros, claims, como lo llama José, como se llama mucho en Colombia, y sobre inteligencia artificial. Así que va a ser un podcast más latinoamericano y vamos a estar indagando un poco sobre las diferencias del mercado asegurador en los distintos países. José, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Noemi, muchas gracias por la invitación. Aquí muy emocionado en compartir la experiencia que tenemos en Colombia, en reclamos y un poco la región. A ver, que sigamos construyendo en conjunto. Yo creo que estos espacios son muy importantes para crear la cultura que necesitamos y seguir creciendo como industria. Muchas gracias a ti por la invitación. A vos por haber venido. Contanos un poco, José, de tu camino hasta llegar hasta acá, cómo ha sido tu trayectoria hasta hoy en día estar fundando Claim Rocks para las personas que no te conocen. Muchas gracias. Te cuento. mm, Obviamente yo vivo en Colombia, estoy actualmente en Bogotá, pero yo no nací en Bogotá, yo nací en Cali. Cali es como la tercera ciudad más grande del país, y arranqué trabajando en AIG. Entonces trabajé varios años en AIG manejando automóviles, siempre en reclamos. Estoy manejando automóviles, em, accidentes personales, propiedad y energía, pymes, todas esas líneas de negocio. Al año me vengo de Cali y estoy ya aquí en Bogotá trabajando con el equipo y empezamos a manejar otras líneas de negocio como responsabilidad civil, propiedad y energía, reclamos más importantes, pues obviamente en Bogotá pues habían reclamos más grandes. Y en AIG duré casi 9 años. Pasé por tres compañías que era Chartis, AIG, SBS. Y luego me fui para BVA. BVA estuve como un año, manejé todo el equipo de reclamos, sobre todo reclamos de vida, pues obviamente estaba muy amarrado al banco, entonces tenía muchos reclamos de vida. Luego me fui para Chubb a trabajar lo que era salvamentos y subrogaciones. Allá estuve como 2 años y medio. Posteriormente estuve en una compañía que se llama Cargo Corp, que es un MGA. Entonces manejamos reclamos de toda la región. Para los que no saben qué es MGA, pues básicamente es una agencia de suscripción y nosotros tenemos unos límites de autoridad para ajustar reclamos que nos daban los reaseguradores. Entonces, desde ahí administramos todos los reclamos de la región, tanto de México, Colombia, Chile, Argentina, de todos los países de Latinoamérica. Recientemente, este mes, de mi empresa que se llama ClaimRocks, y estamos ajustando reclamos con ayuda de la inteligencia artificial. Toda la estrategia que tenemos es dar soportes a las aseguradoras y reaseguradoras en todo el tema de ajuste de reclamos con tecnología, con IA, para que puedan tener procesos mucho más rápidos. Sabemos que estamos en un mercado blando, donde los valores de las primas bajan. Entonces, las empresas necesitan ser rentables y la inteligencia artificial yo creo que es la única herramienta que nos puede ayudar a prestar mejor servicio, más atención a un valor pues inferior que el de una persona. Y me interesa saber qué fue lo que descubriste, o sea, qué fue lo que viste, qué problema encontraste en toda tu trayectoria que te llevó a fundar hoy Claim Rocks para darle una solución. Ve, Emilio, pues es muy curioso porque creo que todo salió muy orgánico, sin buscarlo mucho. Yo pues inicié publicando mucho en LinkedIn, básicamente porque pues me cansé de quejarme de que nos comunicábamos los mismos con los mismos, que la industria no crecía, que no veía que la gente se motivara por ser parte de reclamos. Entonces fue un poco como en voz de protesta de parar de lamentarme y quejarme a construir cultura, que la gente conociera qué hacíamos en reclamos. Entonces, obviamente, eso demanda mucho tiempo. Entonces, me empecé a apalancar mucho con inteligencia artificial y eso me llevó a ir aprendiendo. Entonces, fui aprendiendo y luego uno empieza a hacer como, no sé, conexiones neuronales, ¿se da? O empieza uno a hundir puntos y empieza uno a ver que parte de claims puede ser muy automatizable con inteligencia artificial. Y yo creo que yo tenía una traba y era que yo creía que para ajustar automáticamente los reclamos necesitaba los datos súper estructurados, que el sistema supiera dónde estaba cada dato. Y las pólizas son muy diferentes en unas entre otras. Entonces, pues, para mí nunca había sido una posibilidad. Luego descubriendo que la inteligencia artificial tiene esas capacidades de coger los datos no estructurados y estructurarlos, fue cuando empecé como con ese camino. Y en esa construcción de agentes, de ir aprendiendo, vi que, y yo creo que vos lo has vivido, el mercado asegurador habla mucho de inteligencia artificial, se dan golpes de pecho que están haciendo inteligencia artificial, pero en el fondo todos están presumiendo o chicaneando, ¿me entiendes? Como que básicamente utilizan el Copilot y los más avanzados tienen la versión de Copilot creada por la misma compañía, pero pare de contar. Entonces, de ahí surgió la iniciativa de ClaimRocks. Y el nombre sale mucho del hashtag que uso. La iniciativa es, bueno, pues
esta es mi siguiente voz de protesta y es, paremos de quejarnos de que no estamos creciendo y empecemos a implementarlo. Entonces de ahí salió también la compañía para apoyar a las aseguradoras y las reaseguradoras en implementar sus estrategias. O sea que empezaste quizás un poco viendo cómo podías automatizar tu propio trabajo y después pensaste, ok, esto se lo podría brindar a las aseguradoras también como un servicio. Sí, sí. Igual en el trabajo yo no lo puedo usar porque pues estaba restringido, Mm, pero muchas cosas uno sabía que podían hacerse, ¿entiendes? Y por ejemplo, yo le pedía a los sistemas que me crearan mis propias pólizas, mis propios casos de ejemplo y veía que funcionaba y podía funcionar mucho mejor. Entonces, de ahí es que empieza a surgir y montaba mis apps y mis cosas y uno ve que funciona bastante bien, corre bastante bien. Entonces, como te digo, vi que había la oportunidad y también hay un FOMO muy grande por las aseguradoras de tener inteligencia artificial y no saben a quién recurren muchas veces. Entonces, bueno, creo que las cosas empezaron a dar y era el momento. qué bueno, qué bueno. ¿Y con cuál inteligencia artificial de hoy en día en el mercado te quedas? ¿Cuál crees que hoy en día está funcionando mejor? Por ejemplo, aparte también hago unos bootcamps una vez al mes para enseñar a la gente del sector a manejar inteligencia artificial y parte de lo que enseño es, esto va cambiando todos los meses o todos los días. No sé si te acordás, a mediados del año pasado ChatGPT pues, era la reina. Imbatible. Sí, finales del 2025 Gemini sacó su nuevo modelo y destronó a todo el mundo. Y yo creo que millones de personas migraron de ChatGPT a Gemini. Pero yo con Gemini nunca me pude encariñar. Yo no, ChatGPT ya como que me tenía la sensibilidad. Yo con Gemini no me hacía ni caso, no pude. A inicios, sí, como febrero, marzo, entra Cloud con todo su tema de optimización del trabajo, que es increíble. Y también tiene una sensibilidad para hablar. No es tan, como decimos en Colombia, tan lambón, ¿me entiendes? Como que te da cariño, pero no tanto. ChatGPT Sí, sí, sí. se exagera. Entonces, Cloud tiene como ese punto mágico en que te dice cosas chéveres, pero no se le va la mano como a ChatGPT. Y para los temas de oficina, Cloud está increíble. Eh, entonces, si tú me dices a mí, ¿con cuál te quedas? Si estás arrancando o estás aprendiendo, yo creo que ChatGPT es como la navaja suiza. Funciona un poquito para todo. Si ya lo quieres ser más práctico en el día a día, si tienes una empresa, yo creo que Cloud es mejor opción. Claro. Sí. Sí, sí. Hoy, 14 de mayo del 2026. Quizás en un mes estamos A hablando de esta algo hora, distinto. porque en 5 minutos puede que salga un nuevo modelo. Yo tengo un punto de vista un poco polémico en qué inteligencia artificial usar en cada momento. Y lo que yo noto es que hay una competencia. Claramente están compitiendo por usuarios. Gemini, Claude y ChatGPT hoy en día compiten por quiénes las van a usar. Y Sí, cuando una inteligencia artificial sabe que está siendo la mejor del mercado, recorta muchos beneficios de costos y de cantidad de tokens que se pueden utilizar. Entonces, cuando Claude estaba yendo muy bien en el mercado, ChatGPT y Codex y toda la plataforma de generación de código de OpenAI tenía tokens, creo que eran como 10 veces más de lo que tenía Claude. Después Claude empezó a bajar su rendimiento y la gente empezó como a ver Codex de nuevo y Claude dijo, ok, vamos a duplicar la cantidad de tokens que pueden utilizar. Entonces, a veces con mi equipo lo que les digo es, no usemos la mejor, la que todo el mundo está hablando, usemos la segunda, porque la segunda seguramente sea más barata hoy en día que la primera. Y después tenés que empezar a poner en la balanza costo-beneficio, o sea, cuánto puedo usar Claude para lo que necesito generar, cuánto puedo usar Codex para lo que necesito generar. Es una balanza que va cambiando constantemente. Ahora Claude subió el límite de tokens y por lo menos el equipo nuestro no está teniendo tantos problemas. Pero antes estaba buenísimo, pero hacías 3 consultas y ya te quedabas sin tokens y tenías que esperar, no sé, 6 horas más. no, eso pasa. Ya me ha pasado que la verdad, supuestamente ha aumentado de tokens, pero yo siento que no tanto. Yo me he estado quedando súper corto últimamente también. Yo no sé si se echaron para atrás o qué pasó, pero sí, sí, tienes toda la razón. Y obviamente hay competidores por detrás que uno no puede descuidar. Yo creo que, por ejemplo, Copilot, no sé, yo creo que Windows en algún momento va a dar un batacazo. Seguramente se está armando Meta con Manus. Tampoco puede estarse quedando tan rezagado. Yo creo que ellos están trabajando por detrás para salir con algo impresionante. Y me imagino que va a pasar algo como el efecto Google. Yo creo que va a llegar uno en que quemó a los demás y se impuso. Em,
por ejemplo, pero Google, pues, obviamente, si tú tienes tus herramientas en todo en Google, pues, obviamente Gemini, pues, te facilita la vida, la verdad, ya es nativo y te ayuda un montón. Y yo creo que esa es la principal ventaja que tiene Gemini, pero es que ni siquiera ventaja, es como una rémora, porque mucha gente tiene Gmail, entonces por default, pues, le queda más fácil Google. Sí. No creo que lo estén haciendo tan bien, pero, pues, se están apalancando en lo que ya tienen. Sí, totalmente. Bueno, Chrome, el googlear cosas, hoy en día googleas y ya es la IA la que te está contestando. El modo IA yo lo uso mucho para las búsquedas normales, pero sí, después, bueno, para trabajar, cuando uno empieza a incursionar en el mundo de inteligencia artificial, te vas dando cuenta que hay algunas que son mejores para otras cosas. Y ahí te consulto también en tus cursos que estás dando sobre claims e inteligencia artificial. ¿De qué temas hablas? ¿Qué es lo que enseñás? ¿Cómo aplicás inteligencia artificial en claims para que las personas se puedan llevar algo de valor? Mira, pues, el curso obviamente son bootcamps de casi 3 horas y media. Entonces siempre son extensos en los sábados, que la gente esté como más tranquila y le puede caer el tiempo. Y obviamente arrancamos un poquitico como con la historia, cómo arranca, lo básico, cómo construir un prompt y tips de cómo construir prompt. Aquí y en el curso lo que hacemos muchas veces es que la gente se lleve material útil para que pueda seguir aprendiendo. No va a tener el conocimiento absoluto, pero pues sí va a tener casi 3 años agrupados, contado en 3 horas, que los va a dejar casi en la vanguardia de lo que mucha gente no conoce todavía, ¿me entiendes? La gente va aprendiendo de forma empírica, pero hay muchas cosas que la gente ni navega ni sabe, y pues uno ya las aprendió, ya las usó, uno ya sabe para qué sirve. Entonces, por ejemplo, aprendemos a construir GPTs para que las personas tengan sus asistentes en ajuste de reclamos o redactando posts para lo que necesiten o para revisar pólizas. Entonces, creamos GPTs, aprendemos a manejar los skills, aprendemos a manejar también los modos agentes que nos da ChatGPT, que nos da Claude, y al final del curso siempre hacemos una app. Entonces, construimos una app que nos pueda funcionar todo el grupo y lo hacíamos en Lovable, entonces aprendemos a manejar el Lovable para que la gente pueda construir su app y ahí ya tenga pues una puerta de entrada para seguir construyendo y creando tanto herramientas para la empresa como herramientas propias. Yo creo que funciona para uno poder crear las herramientas personalizadas. Entonces es un bootcamp pues, bien interesante, extenso, donde aprendemos mucho y también depende mucho de la participación de la gente. Hay gente que está súper activa se construye un ambiente con mucha energía muy chévere y ahí donde uno va aprendiendo mucho. A veces uno pues tiene el plan del bootcamp, pero a veces llegan unas preguntas que lo sacan a uno en la zona de confort. Pues bueno, investiguemos, hagámoslo juntos a ver qué podemos hacer. Claro. Sí, muy Totalmente. chévere. Inclusive pasa mucho eso de que uno que está al tanto de todos los avances tecnológicos, que está todo el tiempo utilizando la nueva herramienta, la nueva feature, siente que no sabe todo lo que existe en el mercado y a veces nos sentimos como un poco, bueno, somos usuarios al final de las herramientas, pero de cara a otras personas que ni siquiera han abierto la página, somos expertos. Entonces hay una diferencia ahí entre lo que uno piensa que está sucediendo en el mundo y que todo el mundo está viendo esto y todo el mundo está usando inteligencia artificial para trabajar, y después te das cuenta que somos el 15%, 10% de la población hoy en día, con suerte, y ahí podés ayudar muchas personas, inclusive como vos decís, contándole yo hago esto, a esto me funciona, a esto no me funciona, no sé hacer esto, aprendámoslo. Esos ámbitos de aprender entre todos me parecen fundamentales para que la tecnología empiece a sacarse provecho y no, o sea, todos queremos hacer, no sé, una imagen con inteligencia artificial divertida o prompts sencillos para obtener respuestas, pero después generar valor a través de la inteligencia artificial me parece que es un punto crítico para la sociedad y que mucha gente se queda en ese punto intermedio, que creo que es lo que vos estás queriendo lograr con estos cursos. Sí, ¿no? Y si te das cuenta, en estos días, bueno, estos días no, ya hace unos meses, uno veía las gráficas del uso de la inteligencia artificial en el mundo y los que pagan las herramientas, creo que si no me equivoco, eran el 5%. Y los que están, sí, los que están construyendo pues aplicaciones propias o apps no llegan ni siquiera al 1%. Y, y lo que uno puede construir, pues no, no puede construir muchas veces la misma mente la que uno queda limitado, ¿entiendes? Como que, ¿qué más puedo construir? Lo que se te ocurra. Es que muchas veces uno ya ni sabe qué solución quiere solucionar, porque lo que uno quiera solucionar lo puedes construir, y obviamente toca Sí, dedicarles tiempo. Sí, entonces muchas veces uno queda ahí como paralizado y muchas veces la gente dice, pues yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Pues con la misma inteligencia artificial lo solucionas. Deja que te asista, deja que te ayuda
pierde el miedo, pues lo que vas a gastar es tiempo, porque eso sí, te toca aprender mucho y ni en 3 horas no vas a salir así queriendo montar lo que necesitas, pero de ahí arrancas con dedicación. Y la gente se nos pasa mucho a nosotros con Sherpa cuando también hacemos cursos sobre inteligencia artificial, que llega el cuadro de diálogo con la inteligencia artificial y dice, ¿y qué hago ahora? Y escríbele, Sí, sí, ponele, sí. ponele, hola, ¿cómo estás? Y escriben y le contesta y es como, ok, me contestó, ¿y ahora qué hago? Y es como, bueno, empezá a tener una conversación, preguntale qué es lo que necesitas. A veces cuando no sabes cómo construir algo, preguntale a la IA cómo se puede construir, que te vaya, como vos decís, asistiendo y construyendo con vos al mismo tiempo. Al principio parece un poco como que no estamos acostumbrados, un hábito nuevo que adquirir, pero a medida que lo vamos haciendo, cada vez es más sencillo y bueno, después terminás construyendo cuestiones muy avanzadas con inteligencia artificial, prácticamente con un solo prompt y muchas veces como el one shot que se le dice, que es al primer pedido sale perfecto, que son esos momentos ajá, pero bueno, tenés que pasar por el inicio. Esa es la pura verdad. Sí. Y yo lo que creo que lo principal que ocurre es el cambio de mentalidad. Yo creo que, y en la industria en la que estamos, somos expertos en ver riesgos. En todo lado estamos viendo el coco, estamos viendo el demonio, en todo lado estamos satanizando las cosas y uno entiende, pues llevamos en esta industria lleva cuántos años, pues no sé, 200, 300 años, los seguros. Siempre hemos visto lo peor que puede ocurrir y de eso vivimos, ¿entiendes? Como que es natural. Ahora, adaptar una nueva tecnología a donde vemos lo peor del universo es difícil. Entonces, en los bootcamps yo me encuentro mucho y lo peor que me puede pasar es cuando asiste una persona porque la empresa se lo pagó más porque no quería. Entonces llega con todas las trabas mentales del universo. Entonces, y quitárselas es imposible. Eso se vuelve un rifirrafe. En última, mira, vas a tener razón. Entonces, si quieres usarla, vas a tener razón. Si no quieres usarla, también vas a tener razón. Entonces, no nos desgastemos más. He encontrado gente, pues, obviamente, el tema de la confidencialidad de la información es el 99.9% de la gente. Y bueno, y ya sabemos que para eso hay sistemas, hay técnicas, hay métodos de montarlo, pero eso es parte del trabajo que nos toca hacer pues cuando estamos implementando nuevas herramientas. La otra es la del consumo de energía, también, entonces, que consume mucha energía. También he encontrado personas con que consume mucha agua, también consume mucha agua. Entonces, bueno, llega un punto, pues, si vamos a ver tanto riesgo, pues ni nazcamos, no tengamos hijos, porque ¿qué más? Porque la vida ya ¿Y nació. crees que, sí, pero crees que las aseguradoras como organización también ven estos mismos riesgos a mayor escala de implementar inteligencia artificial dentro de sus procesos? ¿Está siendo hoy en día un bloqueante para ellos? ¿O cuál crees que es el mayor argumento por el cual no está tan implementado en esta industria como sí está en otras industrias la inteligencia artificial? Mira, yo creo que es un tema, pues primeramente mental, que los equipos vienen dando la transición, ¿cierto? Si tú me dices a mí, yo creo que al año pasado las aseguradoras te decían no y no y no. Que noto que ya las juntas directivas, las cabezas de los equipos, los presidentes, están exigiéndola a sus equipos. Ya no les están recomendando, ya están exigiendo inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Pues muchos de esos equipos no tienen ni idea por dónde arrancar, no tienen ni idea. Entonces, obviamente van y se apoyan en el equipo de tecnología. El equipo de tecnología va y busca todos los proveedores que encuentra. No vas a encontrar muchos proveedores en seguros, pues porque no, pues es incipiente. Entonces, pues traen proveedores de otras industrias que dicen que lo pueden adaptar. Pero esas adaptaciones, pues no, te das cuenta que fueron pesadas para otras industrias. La industria de seguros tiene, no es como un comercio, como que yo, mira, yo te facturo por una transacción, tiene un core detrás de mucho dinero que no es fácil manejarlo, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que Claro. tener dos cuentas porque una facturas, emites, pagas, pero por acá necesitas tener provisiones y reservas para pagos de futuros reclamos, que esos sistemas generalmente los montan las grandes compañías, IBM, ya tiene sus estructuras, pero esos core de inteligencia no tiene. Entonces te vas a encontrar con dos choques. Las gerencias, las vicepresidencias pidiendo tecnología, inteligencia artificial, los que ejecutan no tienen ni idea cómo hacerlo y los que quieren hacerlo y no, tienen miedo con el tema de la confidencialidad de la información. Y es que ese es el coco de las aseguradoras, que se fuga la información. Siempre ha sido así, siempre será así. Con eso no se puede pelear. La información siempre hay que estarla protegiendo. Son supervisadas en todos los países. Entonces, ese es el principal susto que tienen. Y yo no sé, de pronto me puedes ayudar ahí. Se ha infundado mucho en que la información se escapa, que se alimenta el código. Creo que en parte sí puede que ocurra algo, pero la mayoría de las veces no va a pasar nada. Si Ujú. tú tienes las medidas necesarias para controlar la información, el riesgo es mínimo. Es como el riesgo de cualquier empresa de tecnología con datos, cualquier call center, como que se convierte, Claro. básicamente. Sí, y también ahí
el punto de decir, bueno, ¿qué información le vas a dar a la inteligencia artificial para solucionar procesos? Quizás hay procesos que no demandan darle información sensible o secreta y que pueden resolver procesos igual. Que esos no hace falta una inteligencia artificial, como hablábamos hace unos días, dentro de un servidor, dentro de la aseguradora que nadie puede tocar porque es súper sensible. Quizás hay procesos en los que puede trabajar un cloud o una API de OpenAI y sí otros más críticos que sí es necesario que se trabajen internamente en servidores. Pero esa diferencia quizás se pone todo dentro de una misma bolsa y ahí es donde te ahogás en un vaso de agua porque no sabes cómo implementarlo. Dentro de la experiencia que vos has tenido en las aseguradoras, ¿qué áreas vos crees que son más propicias para implementar inteligencia artificial y que podrían sacarse más rédito económico? ¿Qué se pueden automatizar? Pues yo creo que la verdad todas podemos automatizar algo. Obviamente las más fácil de ver son las áreas como operativas, por ejemplo, facturación, registros contables, donde manejan mucha data con mucha gente. Yo creo que se parecen a muchas de las otras industrias y ya hay procesos mucho más adelantados. Yo creo que ahí se puede automatizar mucho con la comunicación con los clientes también. Creo que se puede mejorar esa clase de servicios automatizando con inteligencia artificial las emisiones de la póliza, hacer cotizadores mucho más sencillos y más dinámicos. Generalmente los cotizadores son súper rigurosos paso a paso. Creo que ya con un chat puedes hacer una cotización de forma más amigable, como que mira, dime esto, esto, y lo vas sacando. Antes era un checklist. Yo creo que en últimas todas las áreas están sujetas a mejora. De hecho, estos días, preparándome para un foro, estaba leyendo que el Fondo Monetario Internacional estima que para el 2030 el 40% de los procesos de las aseguradoras estén automatizados con inteligencia artificial. Y eso es un montón de procesos. Eso es un montón de Sí, sí. procesos. Y yo creo que ahí lo importante es que esos expertos de esos procesos se empapen de IA o los que son expertos en IA se empapen de esos procesos, encontrar ese mix entre la tecnología y el conocimiento específico para montar esos desarrollos. Obviamente, creo que hay mucho campo de acción y creo que hay mucho por trabajar de la mano de las aseguradoras y que se flexibilicen. Yo creo, ¿sabes qué me llama la atención? Si vos te das cuenta, muchos formatos de habeas data, pues, de autorizar, de comparto información o mismo SARLAF, por ejemplo, en Colombia, no dicen nada de inteligencia artificial, dicen comparto los datos, pero no dicen para qué, que ya las puedo usar para inteligencia artificial. Entonces, arrancando por ahí, las aseguradoras ni se han preparado, como que, ya, pues, si vas a utilizarla para inteligencia artificial, pues tienes que notificar que vas a utilizar para inteligencia artificial, al menos en Colombia. Y muchos siguen manejando el mismo formato de hace 30 años, más o menos. Entonces toca irse actualizando en todos esos pequeñitos detalles, no solamente en implementaciones. Bueno, la voy a implementar, pero necesito cubrirme esta parte también. Y en claims, que es la mayor propuesta de valor que hoy en día propones con ClaimRocks, en ese sector, en claims, siniestros, como le decimos acá en Argentina, ¿dónde crees que está el mayor valor que podría implementar la inteligencia artificial? Mira, pues, en Claims tenemos muchas partes, procesos operativos y manuales actualmente. Por ejemplo, hay muchas conexiones manuales entre un sistema y otro. Eso se puede conectar fácilmente. Por ejemplo, el sistema core de la compañía no es el repositorio de la compañía. Por consiguiente, necesitas humano para que pase información de un lado al otro. Eso es súper parametrizable, súper cuadrable. Eso es muy importante. Creo también, y la propuesta nuestra es asistir en el ajuste de los reclamos, principalmente en el ajuste del reclamo. Y después de todos estos años de experiencia, uno no puede confiar en la mente para ajustar un reclamo. Uno ya cada vez se vuelve más automático, ¿no? Cha, voy sacando vigencia, prima, voy revisando, voy revisando, voy revisando. Pero uno, como experto y como profesional, uno sabe que no está bien que yo ajuste un reclamo solamente en memoria. Está mal. Haz tu checklist, haz tu paso a paso. Y yo creo que de ahí también surgió un poco la empresa y es, yo siempre hago un checklist. Y ese mismo checklist lo puede hacer una inteligencia artificial sin problema y lo hace mejor que yo, lo hace más rápido, ve cosas que yo no veo, a mí me da hambre, me da pereza, a veces estoy peleado con mi esposa, a veces estoy feliz, ¿entiendes? Y entonces un día un reclamo lo puedo ajustar así, al otro día no, ¿sabes qué? Mamola, voy a pedir tal documento, no quiero estar 100% seguro. Entonces, y la inteligencia artificial tiene los patrones claros, va, no va, va, no va, va, no va. Y al final, si todos los chulitos, todos los checklists están bien, procede pago.
¿Y cuánto pago? Pues nuevamente, operación matemática. ¿Que está amparado? Si hay infraseguro, deducible, pago tanto. Eso no tiene, y eso debería ser casi matemático. Entonces, obviamente, van a llegar colegas y me van a decir, José, pero es que hay grises. Sí, pero los grises son el 10% de los reclamos, no son la generalidad. Y para ese 10%, pues seguimos estando las personas. Entonces, yo sí creo que la inteligencia artificial en temas de reclamos te puede ayudar mucho, sobre todo llenando todo ese checklist y al final del sitio te mira, José, de todo esto, revísate el salvamento. Yo creo que el resto está bien, revísate el salvamento. Tú no revisas el salvamento, bueno, listo, pasémoslo. Eso es basura, no lo necesito. O te dicen, mira, aquí hay una incongruencia, por ejemplo, me estás facturando en Bogotá cuando el siniestro pasó en Santa Marta. No tiene sentido lo que me están pasando. Bueno, listo, ahí sí le doy un doble check. Que muchas veces yo como persona me fijo la cotización y seguramente ni me fijo en qué ciudad fue. ¿Por qué? Porque tengo mi checklist, potego. Entonces, hace un trabajo supremamente exhaustivo y riguroso. Y no es para objetar más, es para pagar lo que es, para pagar lo que realmente corresponda. Que en último caso estamos las aseguradoras. Ni un peso más, ni un peso menos. Es lo que es. Y pues Claro, nosotros en Clear somos como una parte de juez, ¿me entiendes? Te paso X, te pago X, no te puedo pagar X más uno, perdón, así te enojes conmigo. Y tampoco te va a pagar X menos uno, porque tampoco es mi interés. Mi interés que es lo que se te prometió, se te cumpla. claro. Sí, sí, sí. Y en mi experiencia teniendo siniestros con el auto mío, hay para mí, dos partes en la experiencia que una persona tiene con una aseguradora cuando está trabajando con un claim o con un siniestro, que es que te paguen lo que te tienen que pagar y en el tiempo, que para uno es el más óptimo. Y quizás es ahí donde vos estás entrando, en que ese tiempo sea mucho menor, que la respuesta al claim mío sea de 2 días, un día, en vez de que sea de un mes, como está haciendo muchas veces hoy en día, que es parte de la experiencia también, porque bueno, no sé cómo será en Colombia, pero en Argentina en un mes, 2 meses, el dinero ese ya se evalúa un 5, un 7% a veces, entonces ya te está perjudicando también. Entonces, que te paguen a tiempo es muy importante para tener una experiencia grata, además de el ahorro que puede tener la aseguradora, porque al final creo que el punto clave es las personas que están interactuando con estas aseguradoras, que tengan una experiencia amena, que se sientan acompañadas y que sientan esa respuesta a la velocidad que hoy en día el consumidor está necesitando, que ya no son los tiempos de antes, claramente. No, seguro, seguro. Tenemos el Amazon Effect, que esperamos que todo sea para ayer, ¿no? Pero mira que ahí dices un tema bien interesante, Emi, y es, bueno, como el efecto también del Lemonade que está ajustando reclamos en segundos. Y hemos visto aseguradoras que han montado procesos de optimización, obviamente, y que pagan muy rápido, pero esas mismas aseguradoras empezaron a llenar de PQRs, de peticiones, quejas y reclamos, pero no por el mal servicio, es porque no sabían que le estaban pagando. Entonces, esta velocidad tiene que venir muy acompañada de una muy buena comunicación. Si tú reclamaste, dice vos, $1,000, pero te están pagando 800, primero, pues no sos experto. Entonces, pero ¿por qué si yo estoy pidiendo 1,000, por qué 800? No tengo ni idea. Claro, mira, tu póliza tiene un deducible de 200. Nosotros como profesionales no podemos asumir que lo que el otro está viendo. Nos toca ser, mejor dicho, claros, literales. Nos toca ser literal, ni que era claro, literal. Eso pasa mucho. Aumentas velocidad, pero la comunicación no te acompaña. Entonces te empiezas a llenar de quejas. Y muchas veces también hay procedimientos de aseguradoras que pueden ser mucho más rápidos, mucho más expeditos, pero pronto se hacen más calmados precisamente por lo mismo. Te pongo un ejemplo. Cuando tú pagas un reclamo de hogar, al menos en Colombia, la mayoría de las aseguradoras manda un documento para que tú firmes y lo vuelves firmado. Ese documento legalmente no sirve para nada, para nada. Lo hacen es para que tú sepas que no te va a pagar 1,000 sino 800 porque es que hay 1,000 de la pérdida, 200 del deducible, te pago 800. Obviamente eso se hubiera podido hacer así como lo hizo la otra aseguradora, sino que se llenó de quejas. Hay otra aseguradora, no sabes que prefiero tomarme los 5 días, los 10 días, pero no llenarme de PQRs. eh, y que me manden la información firmada, cuando esté firmada, proceso el pago. Entonces tiene que venir, y yo creo que aquí te entra mucho la inteligencia artificial, y es, la inteligencia artificial es para que el humano sea humano, básicamente. Liberarlo de cargas operativas y que pueda prestar ese mejor servicio. Es que hay un tema, y esto es muy, muy personal mío. Muchas veces dicen que el área de indemnizaciones, de reclamos, de claims, debería estar parte del área de operaciones. Yo hasta me ofendo. A veces como que, ¿pero por qué? ¿Debe ser una vicepresidencia independiente? O máximo te acepto que sea de servicio al cliente.
porque nosotros estamos para ayudar en ese momento. Si vos me decís a mí que estamos dentro del equipo de operaciones, vos pretendés que yo ajuste los reclamos así y como salga. Creo importante ajustar los reclamos rápidos, sí, pero creo igual o más importante que sea bien comunicado, que sea de forma empática. Cuando ocurre un reclamo, por ejemplo, si una persona le quemó la casa, pues tenés que escucharlo y ellos quieren escucharlo. Es que la mitad del trabajo en estos años, y yo muchas veces lo escribo, es, muchas veces en Craig nos toca ser psicólogos, arquitectos, mecánicos, espiritistas, sacerdotes, porque muchas veces en estos reclamos nos toca escuchar, entender, y sobre todo cuando te toca manejar un evento catastrófico, te vas a dar cuenta, cuando uno va a la gente está súper angustiada, súper Sí, angustiada. sí. Entonces, ese es parte del trabajo nuestro, es prestar ese servicio que necesitamos, y uno entiende muchas veces al analista con las ganas de despachar, te están esperando otros 300 expedientes atrás que tienes que responder, no te da el tiempo para prestarle todo el tiempo de calidad que necesitas. Ojalá Ujú. uno pudiera dedicarle mucho más tiempo a las personas. Sí, es como vos decís, o sea, las personas que abonan sus pólizas todos los meses, la abonan esperando, no esperando, ¿no? Porque nadie quiere esperar ese momento, pero en el momento en el que sucede ese siniestro y hacen el reclamo a la aseguradora, es el momento en el que están poniendo a prueba el servicio que estuvieron pagando durante X cantidad de meses. Entonces, ahí creo que como es jugar con la más fea, como se dice un poco acá, pero el poder atender a todos de una manera empática y escucharlos, además no únicamente la parte monetaria, como vos decís, la parte psicológica también y la contención, es un valor intrínseco que las personas ven en la aseguradora y que quizás, no sé si todas también lo aportan, pero que me parece muy interesante hoy en día como el hábito del consumidor lo que está buscando. Es ese resguardo en la marca en la que se asocia. Es una marca que me resguarda cuando yo lo necesito o es una marca que no me presta atención y me deposita en una cuenta bancaria, no sé lo que me está depositando y se olvida y cierra el trámite. Eso marca la diferencia y la fidelización al final de la persona a largo plazo, si va a seguir contratando con esa marca o va a mudarse a otra marca distinta. Sí, sí, y en Cream nos toca dar malas noticias, para eso estamos, para eso nos tienen y no lo vamos a esconder. Y nos toca, si contrataste una póliza de auto, se te quemó la causa, ¿qué esperas que yo haga? Que te lo pague, no puedo, ¿me entiendes? Y para eso estamos, pero hay formas de decirlo, hay tiempos para decirlo, y para eso nos tienen, ¿me entiendes? Para eso nos tienen a los equipos, para poderlo decir de la mejor forma, en el mejor tiempo. Y aquí es donde creo que la inteligencia artificial nos ayuda un montón. No te va a reemplazar, pero pues si tú sabes en 5 minutos que ese reclamo no va por X o Y motivo, pues es mejor comunicarlo pronto que a comunicarlo tarde. Y yo siento, por ejemplo, de mis experiencias aseguradoras, muchas veces, obviamente, que te nieguen un reclamo a nadie le gusta, pero lo que menos gusta a un asegurado es sentirse ignorado. Eso da en el Claro. dentro del corazón del ego. Que tú escribas una carta, no te responde. 5 días después, no te responde. 15 días después, no te responde. Te respondan cuando llegan con la copia a la superintendencia financiera. Eso a los asegurados, eso es darle en el ego porque es básicamente decirle, tengo 100 cosas más importantes que vos. Entonces, Claro. si tú en 5 minutos puedes decir, perdón, no he tenido tiempo de revisar tu reclamo, dame 2 días, y en 2 días le contesta, así sea la objeción, ese es un asegurado que se siente valorado y respetado, objetado, pero valorado y respetado en últimas. Y sí, ¿y qué más importante que su cliente para una organización? Al final es la base del por qué existe, de brindar ese servicio a esa persona, a ese asegurado. Debería ser lo que primero se ponga en el foco, independientemente luego si es un seguro de mucha cantidad de dinero o un seguro más pequeño, que claramente ahí, bueno, los presupuestos para atender a esa persona son distintos. Pero me interesa lo que contaste un poco de, bueno, 40% de los procesos para 2030 de seguros van a estar automatizados. Las personas hoy en día que están teniendo que mover información de un software a otro para poder hacer que el sistema funcione. ¿Qué crees vos? ¿Cuál es tu visión para 2030? ¿Qué va a pasar con estas personas que hoy en día están haciendo estos trabajos repetitivos? ¿Dónde van a estar para 2030 cuando la inteligencia artificial, por lo que vemos y lo que nosotros queremos también, matice estos procesos? Mira, yo creo que van a haber pues, dos tipos de situaciones. Una, en últimas toca adaptarse, ¿me entiendes? Yo creo que esto va a cambiar. Pero ¿cómo toca adaptarse? Y es, hay gente que le apasiona lo que hace. Esa gente va a encontrar la forma de que funcione en los dos mundos, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial y mezclada. Esa gente está condenada a
continuar ahí, no le queda más de otra, le encanta lo que hace, se van a quedar ahí y van a encontrar la forma de unir los dos mundos y las empresas no lo van a perder. Hay gente que va a ver esto como la derrota, ¿me entiendes? Como que me sacaron, esto ya no me necesita y eso es una cuestión de actitud. Ahí no hay nada que hacer. Mejor dicho, eso mejor córtelo como la maleza, de una vez, porque no se va a adaptar a pesar de que le ponga 30 cursos de inteligencia artificial. Es un tema de mindset, de actitud. Es que es de actitud, ni que era de tecnología, de actitud. ¿Quieres hacerlo? Sí, listo, lo sacamos para adelante. Entonces, yo creo que esas personas pues, van a lograr encontrar la adaptación de lo que hacen con inteligencia artificial para facilitarles la vida. Esas personas van a continuar trabajando, entonces esas emisiones ya van a ser asistidas, ya no vas a tener el equipo de 5 personas emitiendo, vas a tener una persona emitiendo una línea, la otra seguramente supervisando, manejando la gente, el cliente o estando más en la calle. em, los equipos de claims van a poder ser mucho más potentes. Y yo creo que 50% atención al cliente, 50 manejando, atendiendo a la gente, el otro 50% sacando los reclamos con ayuda de inteligencia artificial. Eh, entonces, y yo creo que va a haber mucha gente que va a hacer lo que yo hice. Yo creo que mucha gente va a salir, pero ¿sabes qué? Esto se puede hacer mejor. No lo puedo hacer desde la corporación, me toca hacerlo desde otro lugar y va a salir a montar su empresa para apoyar esos procesos. Yo creo que mucha gente va a conectar los puntos como lo hicimos muchos y va a decir, esto lo puedo hacer así. Y esa gente se necesita también porque son los que conocen los procesos, son los que conocen y viven en carne propia las falencias y las limitaciones de las grandes corporaciones. Entonces, que para poder adaptarse, pues tiene que hacerlo desde otro ángulo, no lo pueden hacer desde adentro. Va a haber un cambio, va a haber un cambio, como pasó cuando llegó el automóvil, que se perdieron, ya no habían herreros, y hay una frase muy chévere que dice Henry Ford, es que yo me hubiera preguntado a la gente qué querían ellos, me hubieran dicho seguramente que caballos más rápidos. Y Ujú. seguramente, que la primera pregunta que tú que le haces a un equipo, necesito más gente no, a ver, eso ya olvídese. Te van a cambiar, pero entonces esos herreros se volvieron mecánicos Claro. y cambian el rol. Y aquí es una cuestión es de actitud. ¿Qué actitud le pones? ¿En qué punto te quieres quedar? ¿Me entiendes? Es innegable que más de tecnología esto es una cuestión de actitud. Sí, como vos decís, no es la primera vez que sucede, también con la imprenta y los escritores y después de haber pasado a tener los libros directamente que se imprimían, la máquina a vapor, con la revolución industrial también, o sea, hay muchos casos, pero creo que este es algo que impacta a todas las industrias por igual y por eso es tan crítico y que a mucha gente le agarra miedo o ansiedad de tan solo pensarlo de que su trabajo puede ser reemplazado y ese miedo, parálisis por miedo, por análisis, es algo que debemos pasar todos los humanos para dar ese salto y empezar a implementar la tecnología y que sea el día de mañana, no sé, cada persona maneje un equipo de 3, 4 o 5 agentes de inteligencia artificial y con eso suba su productividad un 10, 20, 50 veces lo que está haciendo hoy en día, que creo que es totalmente posible. Lo que sí a mí me pasa y pienso y veo casos también de empresas que toman esta oportunidad para dos lados distintos. Están las que directamente despiden a las personas y se están dando despidos de 50.000, 70.000 personas dentro de empresas grandes. Y después están las otras que le dan la oportunidad a las personas de reinventarse y se ponen a pensar también, ok, qué podemos hacer con este capital humano? ¿Dónde lo podemos mover? ¿En qué parte de la empresa podría utilizarse para sacar más valor? Ya que ahora tienen todo este tiempo disponible. Y yo soy el segundo equipo, de darle la oportunidad a la persona de reinventarse, no la despida sin escuchar, porque capaz que tiene ese motus, esa voluntad, esas ganas, esa inteligencia para poder reinventarse y cambiar. Y yo creo que va muy de la filosofía como cuando en pandemia hubieron empresas que bajaron salarios y despidieron gente, como otras que aguantaron hasta el final. Eso no es culpa de la herramienta, es culpa de la filosofía de la empresa. ¿Y qué quieres construir tú? Yo creo que eso va más del liderazgo de la empresa. ¿Qué quieres construir tú? Yo lo que sí creo es que las empresas, por ejemplo, algunas van a despedir, otras no, van a tratar de ajustar. Lo que sí veo es que las que todas van a optimizar su recurso humano al 100% lo que puedan. Entonces, la inteligencia artificial va a entrar porque va a entrar. Y si uno quiere estar pues, trabajando, pues al menos tiene que conocer cómo escribir un prompt o cómo adaptarse, cómo manejar un nuevo estilo de los reclamos, pues, o de los procesos de las aseguradoras. Lo que sí es fijo es que no va a ser igual. Sí, me hizo acordar un
un meme que veía el otro día de hacían una comparación entre el costo en salarios de personas junior que tenían que hacer el movimiento de la información manual versus el costo del uso de los tokens que tenía actualmente la empresa y cómo ahora el consumo de tokens se le había ido mucho más alto que los costos de los salarios que tenían Así. anteriormente y como comparar, bueno, dejemos la IA y volvamos a contratar a las personas porque no nos está Sí, siendo sí. redituable. Y el consumo de Sí, tokens es algo a prestarle atención a nivel presupuesto de las empresas, las que brindan servicios, obviamente, y las que lo implementan interno, porque es un costo que empieza a aumentar fuerte y los modelos de inteligencia artificial hoy en día están infravalorados, o sea, están cobrando menos de lo que realmente deberían cobrar para obtener más usuarios, pero no es el costo real, está siendo subsidiado por inversión ese costo. En algún momento vamos a tener que pagar el costo real y cuando ese consumo de tokens pase de valer uno a valer 5, nos vamos a empezar a preguntar todos qué hacemos en ese momento. Sí, ese es un buen punto, es un buen punto, pues, que nos toca revisar a todos. Y yo que también creo que va muy amarrado al mismo consumo de energía. Yo creo que para nadie es indiferente que esto consume demasiada energía y de ahí vienen los costos de los tokens, mente, el consumo de energía y la energía está limitada. ¿Entiendes? Yo creo que la energía del 2026 ya está toda consumida o toda vendida. Entonces, creo que es un tema de nuevamente todo el sector energético, tiene que ponerse las pilas para poder dar más energía, los data center, poder seguir produciendo. Yo creo que todo empieza a estar interconectado. Entonces, nuevamente pasamos del mundo digital otra vez al mundo real y empieza a ser todo un ecosistema muy interesante. Sí, la energía va a ser el activo más valioso para los países que quieran desarrollarse. Un país con muchas posibilidades de obtener energía de distintos ámbitos y la infraestructura para poder hacerlo, claramente va a tener más ventajas que un país que no. Y eso lo están viendo los grandes países del mundo. Y por eso es que, bueno, están desembarcando muchas veces también en Latinoamérica para hacer esas inversiones en infraestructura y poder hacer consumo de la energía generada en estos países. Volviendo un poco a la industria de los seguros, una industria regulada, que cambia sus regulaciones dependiendo de los países también, no es una industria homogénea que sea igual en todos lados. ¿Cuáles crees vos que son las mayores trabas para implementar inteligencia artificial en los países? Y si tenés algún caso de ejemplo de algún país que tenga alguna regulación, por ejemplo, que bloquee mucho la implementación de tecnología. Pues mira, yo creo que el principal stopper es, y yo creo que como nos pasa a todos los países de Latinoamérica o el mundo, y es, no se monta la legislación hasta que no haya la necesidad. Entonces, no creo que habrán conversaciones en algunos gobiernos, algunas iniciativas, pero de fondo, ningún país en Latinoamérica está trabajando en serio, en serio, en serio, en legislar sobre la inteligencia artificial. Entonces, pues volvemos al mismo punto, al mismo tema que es seguimos con la legislación de seguros, que la principal stopper de todos es los datos, la confidencialidad de la información. Ese es el principal. Pero pues esa es una conversación que ya viene años, ya existen pólizas, ya existen manejos, pero sigue en el radar de todo el mundo, en boca de todo el mundo, que el tema de la información, que mis datos, eso es un tema y Google ya le conoce mejor la vida que uno mismo y uno se la regaló a punta de Instagram y Facebook y todo, y uno todavía preocupado por los datos que le da una aseguradora que trabaja en Excel, que no puede unir un dato con el otro. Entonces, tengo unas preocupaciones que infundadas. Pero entonces el principal stopper es el tema de los datos. Esa es la que encontramos. Dos, las legislaciones no están dadas. No se están dando de conversaciones. Hay países donde ya ha entrado Tesla y hay conversaciones que ya se deberían de estar dando y es, bueno, ¿y el manejo autónomo qué? Si el Tesla choca en manejo autónomo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿El propietario o la póliza? Pero ¿por qué si en manejo autónomo? ¿Tesla? Tesla va a decir, ah, no, eso es xAI con Grok, que son los que manejan el algoritmo. Grok va a decir, no, todo está bien. Y además, y el propietario, no, mira, el propietario, había un sensor que tenía barro, el propietario nunca lo limpió. Y ahí está. Entonces es una discusión que nunca se ha dado. Se está dando en Estados Unidos y se está dando en Europa. ¿Por qué? No es que sean visionarios, no es que, mejor dicho, nos lleven años luz en coeficiente intelectual. No es porque ya gente ha muerto. ¿Entiendes? Ya hay carros Tesla que se han tocado y han muerto y se dieron cuenta, ah, brutos, no hemos conversado sobre esto. Tenemos que hacer algo rápido porque va el primero, pero van a haber más. ¿Qué vamos a hacer? Son clases de conversaciones que nunca habían surgido. Toda la gente ni se había imaginado que tenía que hacer. Entonces, ahí dejan una clase de vacíos que en últimas no se ha resuelto, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero entonces, en temas legislativos, que yo te digo, en temas de jurisdicciones,
confidenciar la información. Ese es el principal stopper. Y ya luego se va a ir dando la conversación sobre el uso de la inteligencia artificial, qué datos puede manejar, qué datos no puede manejar. Pero ahí hay un tema muy importante y esto es dependiendo de la seriedad de la aseguradora. Tienes que montar una gobernanza de inteligencia artificial. No es que el de Haití llegó con el programa más bacano que encontró en la feria en Las Vegas y se lo trajo. No, esto es un tema serio. Entonces está el de Haití, están los de las líneas de negocio, está el de servicio al cliente, el legal, y entre todos montan una ruta de trabajo de inteligencia artificial. Esa es la forma correcta de hacerla. Tienes que tomar medidas. Que se equivoque. Listo. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? Que evidenciamos un sesgo. ¿Cómo lo vamos a corregir? El de Haití nunca va a evidenciar un sesgo porque nunca ha manejado un reclamo o nunca ha emitido una póliza. Entonces, para eso está el equipo multidisciplinario, para que entre todos vean esa clase de situaciones y lo puedan revisar a tiempo. Entonces, así es como yo estoy viendo el tema jurídico y legislativo en Latinoamérica. Estoy totalmente de acuerdo. Sumo un punto adicional que he visto trabajando con aseguradoras acá en Argentina y también con entes gubernamentales con los que hicimos proyectos sobre inteligencia artificial, que es qué tan lista tiene la información para que una inteligencia artificial la pueda utilizar. Y he visto casos donde el proceso, cuando estábamos analizando el flujo completo de trabajo, había momentos en los que decían, bueno, esto lo tienen que imprimir, lo tienen que completar en lapicera, tienen que firmarlo, tienen que escanearlo y tienen que volver a ponerlo en el software. Y ahí era el punto donde yo decía, ok, estamos empezando a automatizar procesos que requieren papel. O sea, quizás primero hay que pensar un poco cómo transformar digitalmente todo eso que hoy en día pasa por papel a que sea una firma digital y después comenzar a implementar inteligencia artificial sobre eso, porque si no estamos queriendo correr cuando todavía no estamos pudiendo ni caminar. Pasa mucho en Argentina con las licitaciones de obra pública, que hasta hace muy poco tiempo se tenían que llevar todas las carpetas de las licitaciones en papel y eran archiveros enormes que tenían que llevar y que las personas tenían que leer constantemente en todo el papel y hace poco recién era un pendrive donde llevaban la información, pero la información estaba mal escaneada, estaba sacada como en fotos, no se veía bien dentro del PDF. Entonces, ¿cómo querés automatizar un proceso que todavía tiene una cantidad de papel y de trabajos manuales que ni siquiera han sido digitalizados? O sea, primero hay que sentar las bases, después tener un database bien firme, tener la información ordenada y a partir de ahí implementar IA, implementar automatizaciones. Porque si vos tenés un proceso caótico con información toda desordenada, la IA va a tender a desordenarla más, por lo Sí, menos en la experiencia que nosotros tenemos. va a acelerar el desorden. Y ahí nuevamente volvemos al tema de que si le preguntan a la gente qué quiere, un caballo más rápido, ¿me entiendes? Como que, ¿qué quieres? No, pues que imprima el papel más rápido. No, vení, es que tienes que replantear el proceso, no es que sea lo mismo que tienes más rápido, sino algo más eficiente. Y para nadie es un secreto que las empresas más ineficientes son las gubernamentales. Son las, los manes tienen cargo para cada cosa, en Sí, sí, proceso sí. para cada. Por ejemplo, tú cuando manejas un reclamo de una entidad estatal, no, uno se apersina, uno no, ¿por qué? Cambia de gobierno, no hay nadie que firme un papel, porque antes tiene todo al mundo con los ojos puestos, ¿me entiendes? Entonces, el que ya estamos a punto de cerrar el reclamo, vamos a firmar ya la finiquito, cambio de gobierno, empiezan a entrar nuevas personas que entran, y yo creo que no están en toda Latinoamérica, en todo el planeta Tierra, es que uno entra por rosca porque es amigo del amigo y del amigo, no porque sabe. Entras por rosca. Y entonces tú le empiezas a hablar de un reclamo cuando el hombre es un abogado y esto es un reclamo de energía. No, no, no es así, no es así. No. Entonces, sí, no, ¿entiendes? Como que el mejor ejemplo para montar ejemplo en tecnología no es el gobierno, obviamente, y pues obviamente son los que legislan en últimas. Entonces, pues eso Sí. es un tema muy de fondo. Sí, totalmente. Creo que el LATAM tiene un desafío fuerte sobre implementación de tecnología e inteligencia artificial por las condiciones legislativas, los gobiernos y las industrias, las grandes industrias que han hecho el trabajo siempre de una manera que hasta hace tiempo funcionaba, pero tienen que adaptarse al cambio del consumidor. El consumidor hoy está pidiendo algo distinto, está pidiendo algo más digital y los que lo logren hacer son los que van a quedar en los primeros puestos y quienes sean más reticentes a este cambio, poco a poco se va a ir viendo cómo van quedando en los últimos puestos. Creo que es algo que va a ser natural y que al final el consumidor termina eligiendo quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. Sí, 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 sí. El consumidor es el que manda, básicamente. Totalmente. José, la verdad, nada, me encantó la charla, me parece
muy, muy valioso todo lo que nos contás, todo el conocimiento que tenés sobre el mercado asegurador, sobre el mercado de Colombia y de la TAM también. Obviamente estás totalmente invitado para volver al Sherpa Podcast cuando vos quieras. Como para cerrar, si nos querés contar este año cuál sería el primer objetivo o el objetivo más grande que querés lograr con ClaimRox. No, pues obviamente consolidar la empresa, ¿no entiendes? Llevamos 2 semanas trabajando en ClaimRox, entonces necesitamos consolidarla. Mayor de los éxitos para ese objetivo, estoy seguro que lo van a lograr. Y bueno, bienvenido cuando quieras volver a charlar, cuando haya algún lanzamiento de algo nuevo que quieras que hablemos, está totalmente disponible este espacio. Muchas gracias, José. Bueno, hasta acá llegó el podcast de hoy. Le agradecemos a todos los que han llegado hasta acá. Si llegaron hasta acá y les gustó, denle clic al me gusta, pueden comentar también alguna pregunta que tengan para hacer a José o que tengan a mí, y que tengan un gran, pero gran día. Nos vemos.